todos, mi nombre es Artubox y estoy muy agradecido por toda la acogida que ha tenido el canal. Gracias a esto, la familia Artubox sigue creciendo cada vez más. Noticia de último minuto. Hoy haremos el increíble unboxing del calendario de la Feria del Juguete en Lima, Perú. Preguntémosle a Richard Tejeda en qué se inspiró. Adelante, Richard. Que de hecho contarte un poquito cómo nos inspiramos para la idea, ¿no? Básicamente era retratar el concepto de lo que es la feria, ¿no? Que es nuestras colecciones, los coleccionistas, cómo es que agrupan sus cosas o cómo las tienen en sus vitrinas, en sus repisas. Y básicamente es esto, ¿no? Tal cual lo que está en la portada, tal cual es lo que está en la contraportada. Y la idea pues efectivamente era retratar juguete peruano, juguetes retro que encuentras aquí en la feria. De hecho, mezclarlo con ilustraciones, todas las cosas con las que jugábamos pues los niños de los 80, 90, ¿no? Muñequitos recortables, nos gustaba mucho colorear las imágenes en blanco y negro, teníamos stickers que poníamos en nuestras bicicletas, patines, y eso es lo que agrupa este calendario. Espero de verdad que les guste mucho. Cuenta con el trabajo de Mar Torres, de Andrés Burcio, de Estoy Repetida, Claudia Bryson. Ojalá que algún día la conozcas porque la mayoría de fotos son de ella y de su colección es gigantesca. Entonces, con mucho cariño, de verdad espero que todos los que compren su almanaque les guste mucho. Bueno, y aquí tenemos el calendario de la Feria del Juguete. En la parte de atrás podemos ver una gran cantidad de juguetes, tanto vintage como actuales. Procedemos a sacar el calendario de su protección de plástico. Los personajes que podemos ver en la portada son Leono, Batman, Superman, Marvin el Marciano, Jason Lee Scott, el Power Ranger rojo, Fresita, Johnny Lawrence, el señor Miyagi y Daniel Larusso, el Rafael de las Tortugas Ninjas o los ositos cariñositos, entre otros personajes más. Atrás de la portada vemos una gran colección de juguetes de Disney y en la parte de abajo vemos los créditos a las personas que ayudaron a crear este increíble almanaque de la Feria del Juguete. El primer dibujo que vemos es del Barón Rojo. El Barón Rojo fue un anime emitido en 1973. La historia de la serie se ambienta en el año 2020, donde los grandes avances tecnológicos dan paso a la construcción de grandes robots controlados por humanos. Y ahora procedamos a ver con qué regalos nos sorprende este increíble calendario. Por acá tenemos un recortable de Halcón Rojo, de la serie Lifespan. Podemos ver sus diferentes armas que posee. Esta serie es como el padre de los Power Rangers. También te puedes colocar el reloj de Halcón Rojo. También tenemos al recortable de mi tortuga favorita, Miguel Ángel. Los accesorios que vienen con él son de la tercera película de las Tortugas Ninjas, estrenada en 1993. Tenemos un dibujo colorable de Candy con su mascota Clint. Candy Candy es una serie de los 80 que relata las dramáticas aventuras de Candy, una niña huérfana que es abandonada en el orfanato del hogar de Pony. Entre los regalos también viene esta increíble lámina de stickers. ¿Cómo olvidarse de Lucky, que al final de cada capítulo de She-Ra nos dice dónde estaba escondido y también nos daba una lección de vida? También tenemos estos dos increíbles stickers de Cazafantasmas Filmation, el logo de la serie y su icónico teléfono de calavera. Igualmente tenemos el logo de la serie de la película de los Cazafantasmas. Tenemos un increíble sticker de las Tortugas Ninjas, justo es el sticker de mi tortuga favorita, Miguel Ángel. En esta lámina de stickers se encuentran dos stickers de Super Líder. Uno de ellos es Tuercas, el invento del Dr. Pérez. También tenemos un sticker del pingüino Chili Willy, un personaje muy gracioso y tierno. Igualmente tenemos un sticker del bebé ratón Nibbles, de la serie animada Tom y Jerry. Ese ratoncito era muy problemático. Después tenemos los increíbles cupones que vienen en el calendario. Los cupones son de descuento para cada mes de las diferentes tiendas que hay en la feria. También de sorteos exclusivos que habrá cada mes. También tenemos este súper increíble póster que es alucinante, un trabajo de mi amigo Mark Torres. Podemos ver muchos personajes,
tales como El Vengador, Superman, Batman, Astro Boy, Rafael de las Tortugas Ninja, He-Man, León, el Conde Pátula, Marco y su mono medio, la Pantera Rosa, entre otros personajes icónicos. Le preguntamos a Mark en qué se inspiró. Hola, yo soy Marc Torres, artista gráfico y soy el ilustrador del póster oficial de la Feria del Juguete. ¿Qué me inspiró para hacer el póster? Yo diría que toda la cultura pop, friki, vintage, retro, de la cual formo parte hace muchísimos años. Además soy parte de toda esta generación que creció viendo estos dibujos animados, a los cuales les rendimos homenaje todos los sábados en la Feria del Juguete. La ilustración y el diseño son mi pasión y muchos de estos personajes me han inspirado para crear los propios a lo largo de toda mi carrera. Finalmente, recibir la invitación de la Feria del Juguete fue una experiencia totalmente alucinante. Ver la cara de un adulto al encontrar el juguete que le faltaba en su colección o de un niño al descubrir un mundo totalmente distinto para él es algo absolutamente genial y realmente muy inspirador. Estos son todos los regalos que vienen en el calendario, están súper geniales. Primero comenzamos con la imagen de enero, el primer mes del año. En la imagen podemos ver a unos ponis de la serie My Little Pony, que están en la playa, tomando el sol, porque en enero es uno de los meses más calurosos del año. Pasamos con el segundo mes del año, febrero, el mes del amor. Por eso, en esta imagen vemos a diferentes parejas de los dibujos animados, tales como el oso Yogi y la osa Cindy, Popeye y Oliva Olivo, y por último Archie Andrews y Betty Cooper. Pasamos al siguiente mes del año, que es marzo. En la imagen de este mes tenemos a los útiles escolares. Esta es una referencia al comienzo de las clases, porque acá en Perú el inicio de las clases es en marzo. Tenemos diferentes cartucheras, un cuaderno de la Pantera Rosa y también reglas, borradores y tajadores de las Tortugas Ninja. En el mes de abril vemos a Lulú y su amigo Toby del programa La Pequeña Lulú. También tenemos a Mafalda y a su amigo Manuelito. En el mes de mayo se celebra el Día de la Madre. Por eso en las imágenes de este mes vemos a las madres con sus hijos. Marge Simpson con su hijo Bart Simpson, Doña Florinda y su hijo Kiko de la serie El Chavo del Ocho, Jane Supersónico y su hijo Elroy. Igualmente tenemos a Vilma y a Pebbles de la serie Los Picapiedra. Este grupo de madres son inigualables. Pasamos al siguiente mes, que es junio. En este mes se celebra el Día del Padre. Tenemos a el Inspector Gadget y Penny, Pinocho y Gepetto, Homero con Lisa y Bart, Papá Pitufo y Robotín, y también Pablo con Bam Bam. El siguiente mes, que es julio, en este mes los peruanos, el 28 de julio, celebramos el Día de la Independencia del Perú. Por eso en esta imagen vemos el sello hecho en Perú. Y también juguetes hechos en Perú como la Mujer Maravilla, hecha por Baza, el Superman apachurrito Chewbacca, Batman, una muñeca Barbie, entre muchas cosas más. En el mes de agosto vemos a Jason Lee Scott, el Power Ranger rojo, peleando contra el malvado Golda. Y del otro lado a Ultraman, combatiendo con el malvado Red King. El siguiente mes es septiembre. En este mes celebramos el Día de la Primavera. Este día se celebra el 23 de septiembre. Por esta razón, en la imagen de este mes tenemos a la abeja Maya por el bosque disfrutando de la naturaleza con su amigo Willy, Flip, la araña Tecla y la señora abejorro. Pasamos al siguiente mes, que es octubre, un mes muy espeluznante, porque en este mes se celebra Halloween. Y en la imagen de este espeluznante mes podemos ver a los personajes de la serie La Familia Monster. Los personajes que vemos son el abuelo Drácula, Hernán Monster, Lily Monster y Eddie Monster. En la imagen del mes de noviembre tenemos a las Tortugas Ninja, Leonardo, Rafael, Donatello y Miguel Ángel, pero esta vez en versión Funko Pop.
En el mes de diciembre, el último mes del año, celebramos la Navidad. Y en la imagen de este mes podemos ver cómo los Looney Tunes celebran la Navidad juntos. Los personajes de Looney Tunes que vemos son el icónico conejo Bugs Bunny, Piolín, Silvestre y Marvin el Marciano. También vemos un arte del Funko Pop de la Mujer Maravilla, hecho por mi gran amigo Jean Doga. Después vemos al icónico personaje Mafalda, que hizo su debut en tira de historietas. Vemos un dibujo de Hello Kitty junto a un unicornio. Vemos también un dibujo de la serie de los 80, La Pequeña Maravilla. Vemos también un dibujo de los juguetes Bomboncitos. Unos juguetes muy lindos. Vemos a los personajes de Dragon Ball, Nappa, Vegeta y Raditz. Vemos a los personajes de nuestro amigo Pedro de Promanas Studios, disfrazados de personajes de videojuegos como Sonic, Crash Bandicoot, Mario Bros, Kirby, entre otros personajes más. En la última imagen del calendario vemos a una increíble colección de juguetes vintage. Y en la parte de abajo vemos las redes sociales de la Feria del Juguete y también los créditos a Richard Tequeda y Claudia Bryson, alias Story Repetida. Ella es la dueña de todas las imágenes de colecciones que vemos en el calendario. Tiene una super colección. Espero que les haya gustado mucho este video. Para mí me ha hecho retroceder en el tiempo a una época muy bonita. Si les ha gustado el video, no se olviden de suscribirse, dejar su like, activar la campanita y compartirlo con todos sus amigos. ¡Nos vemos!